Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en Espacio Más de Entrevistas y hoy nos reencontramos con Antonio Lozano. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Para mí es un placer tenerte aquí en este espacio, ya es la segunda vez, así que ya casi casi como tu casa. Te presento, para la gente que no ha visto la primera entrevista, luego también lo pondremos aquí en la parte de las tarjetitas, decir que Antonio es aprendiz de ser humano, así es como se define, doctor en sociología, consultor, profesor y conferenciante. Es autor de dos obras por ahora que están en esa línea de trilogía, que ahora veremos. La primera es la de La sabiduría del no saber, que es el primer libro que también aquí te descubrimos en el canal a través de este libro. Y hoy justamente tenemos un segundo libro que estamos también de enhorabuena, que es el de Tú no existes, yo tampoco. Una obra que yo aún no he terminado, estoy en el proceso, pero lo que estoy leyendo me está encantando. Son ideas que yo creo que muchas veces no nos las hacemos en el día a día, con lo cual ya va bien. Y me gustaría, Antonio, empezar preguntándote acerca de este libro. ¿Cómo surgió la idea de escribir este segundo tomo? Cuéntanos. Bueno, es la continuación natural del primer libro. ¿Mm? El primer libro, La sabiduría del no saber, yo ahí marqué una brújula, que era la reflexión de decir, el conocimiento más elevado al que puede llegar una sociedad o una persona es a descubrir que no sabe, que no tenemos las respuestas para los misterios de la vida ni tampoco de la existencia. Y entonces desde la ciencia acompañaba al lector a descubrir cómo la gran ciencia admite sin ningún tipo de vergüenza el hecho de que desconocemos el 96% de la realidad física. Bueno, hacía todo ese desarrollo. Es decir, al final hay una conclusión que es el pensamiento no contiene verdad y a través del pensamiento no podemos conocer la vida, ¿no? Correcto. Me Ese es gusta el primer porque libro. rompes, exacto, porque ya ese libro ya te cargabas muchos paradigmas, ¿eh? O sea, se dice Sí, rápido, sí, pero en un plis plas, piu, 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 sí, piu, ya has cargado como cuatro o cinco sí. paradigmas. Sí, y entonces en este segundo, también basándome en las primeras mentes de tanto de ciencias naturales como sociales, lo que hago es profundizo en la fantasía de que somos, el espejismo de que somos un individuo construido por nuestra personalidad y nuestras creencias, ¿no? Es decir, llegando a la conclusión de que en realidad lo que somos una construcción social, somos un nosotros personalizado, ¿no? Y Totalmente. entonces luego doy las claves de cómo es esa construcción y después de cómo habitar el cuerpo físico, el cuerpo emocional y también el camino de conciencia, ¿no? Pero no desde el individuo, sino desde esa visión de un nosotros personalizado, de una unidad, de un uno con todo lo que nos ha puesto aquí, que nos ha creado, ¿no? Totalmente. Es curioso porque la corriente más oriental, ¿no? Por ejemplo, el budismo, creo, Mm, o el hinduismo también, ¿no? O sintoísmo ya, mm, están muy aversados o muy metidos en la idea de que al final somos parte de un todo. En cambio, en la cultura sí, occidental, y estoy haciendo generalismos, ¿eh? Obviamente habrá también sí, elementos que no son así, pero es como dividirlo un poquito, ¿no? Y en la cultura occidental somos más de la personalidad propia, ¿no? De yo soy un individuo y no, no, y el colectivo está ahí, pero yo estoy aquí. sí, sí, es así. De hecho, en nuestra civilización o en nuestra cultura, el individuo es un invento bastante reciente. Lo podemos colocar con este pulso, con este peso, en el romanticismo. Es decir, podemos colocar hace 150 años, no más. Claro. Hasta entonces había una visión de comunidad y había una visión de construcción social de la persona, ¿no? Más o menos instaurada. Y de hecho había un mirar también a la trascendencia del humano. Y entonces, a partir del romanticismo y particularmente con toda la fantasía neoliberal Ujú, del siglo XX, hemos llegado hasta el paroxismo ujú. eh, de la, del concepto de la persona hecha a sí misma. No hay nadie que nazca solo, sin una madre y una familia detrás, y no hay ningún ser que esté hecho a sí mismo porque no existe ese sí mismo. Somos los seres humanos, y la ciencia lo tiene muy claro, tanto las ciencias naturales como las sociales, somos consecuencia, no sustancia. No hay ningún momento. Hay un momento en que nosotros empezamos a percibirnos como una entidad separada, pero es una cuestión de la limitación de nuestros ojos, de nuestra vista, que claro, cuando miramos nuestro cuerpo, yo me veo separado de todo mi entorno o separado de ti, pero si mis ojos me permitieran ver la realidad, sería muy difícil plantear las fronteras. Después hemos montado un sistema económico que está muy montado sobre el individuo para justificar el status quo. Entonces, toda esta fantasía nos ha ayudado a crear unas cosas
que yo creo que es parte del gran problema que nos tienen en el lugar que estamos como humanidad. Es decir, estamos en el colapso emocional y en peligro de extinción como especie. Y en parte es por esa concepción no colaborativa y no unitaria, sino individual y competitiva en la que se ha generado toda esta fantasía. Yo lo desmonto eso en el libro, ¿no? O sea, que estamos viviendo realmente vidas antinaturales. O sea, lo natural es la comunidad, el conjunto, lo social, la red, ¿no? Y justamente hemos creado una Mm, vida que es todo lo contrario, que es competir, a ver si puedo mm, pisar al otro, si puedo ganarle, si mm, puedo llegar a explotarle. mm. Una vida de esto, ¿no? Sí, en el universo no hay nada separado. Si no existe en nuestro sistema solar, no hay nada separado, todo funciona en un conjunto. Entonces, es como muy infantil pensar que si en el universo y en el sistema solar no hay nada separado, que todo está funcionando en una armonía conjunto, ¿cómo va a ser el ser humano? ¿Cómo va a existir el ser humano? Es decir, y nosotros mismos, cuando miramos nuestro cuerpo, todo eso lo detallo muy bien. Nuestro cuerpo es un conjunto, es decir, no hay órganos que funcionen separados, sino que todos están trabajando a la vez. Estamos formados por billones y billones de células que trabajan conjuntamente, Sí, por los unos pulmones no sentidos que dicen, no trabajan queremos respirar, conjuntamente. no queremos trabajar. Y el hígado, no, pues yo Claro, tampoco. no hay nada separado. Entonces, para mí es la vuelta. Entonces, lo potente de esto, Oriol, es que cuando tú entiendes eso, y además, sobre todo, ves que la ciencia hace la misma lectura, realmente hay una liberación del peso de la existencia. Porque entonces entiendes que este juego, o este juego al que llamamos vida y nos tomamos Mm, tan en serio, es otra cosa mucho más hermosa y mucho más interconectada, ¿no? No, totalmente. es decir, se Sí. cae la idea esta del individuo y con él aparecen unas posibilidades realmente magníficas para experimentar la vida, ¿no? Es curioso, Antonio, porque cuando hablas con gente que, por ejemplo, medita mucho, o gente que ha tenido experiencias a nivel espiritual muy intensas, o incluso gente que ha experimentado una ECM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, que ahora también están muy en vogue, ¿no? Están también Mm, hablando mucho a nivel también científico, ¿no? mm. Todo el mundo te dice lo mismo, que es Sí, la unidad. O sea, es curioso porque sí, cuando todas esas personas comparten sus mensajes, es lo mismo, es un mensaje de sí. unidad, un estado en el que te ¿Eh? conectas con el universo, te conectas con todo. Entonces, ¿no será que realmente la respuesta es la comunidad, el entorno, el conjunto, la Eso. globalidad y no realmente esos Sí, individualismos? eso es. El camino está ahí, ¿no? Lo demás es que además nos separa. Y eso, claro, nosotros nos imaginamos que somos, también esa es una idea que se trabaja y se libera en el libro, nos imaginamos que nosotros eh, somos esa entidad separada, que nuestra mente genera esa realidad separada, pero es que no existe vida ahí, ¿no? Entonces, entrar en esa otra visión de comunidad, de unidad realmente permite que lo que realmente somos no esté en disonancia. Es decir, nosotros sufrimos, no nos damos cuenta, pero sufrimos mucho porque estamos dándole a nuestra mente, o a nuestro cerebro, mejor dicho, un discurso que nos sostiene. Nuestro cerebro sabe que él es uno con todo el resto del cuerpo. De hecho, Oriol, como tú bien sabes, el cerebro es un ejecutor de las órdenes del resto del cuerpo, no decide autónomamente. Entonces, de repente estamos dándole un mensaje a nuestro pensamiento que todo nuestro cuerpo no comparte, porque él sabe que está trabajando conjuntamente. Entonces, estamos creando una disonancia, un Mm. problema de salud mental, manteniendo un discurso que no se corresponde con lo que realmente somos, ni tan siquiera a nivel físico. Desde luego, no lo somos a nivel energético, porque nosotros estamos condicionados o influidos e influimos todo lo que nos rodea, ¿no? Sí, totalmente. Y además te das cuenta de que cuando empiezas a hacer esos ejercicios también que planteas en tu obra, en tu libro, de por ejemplo, hay uno que me Sí, gusta mucho que es sobre las creencias, ¿no? Y dices, te reto, ¿no? O haces algo así como, te lanzo el reto de busca tres creencias o una serie de creencias que sean propias tuyas. A mí ese reto me desmontó. Me hizo como, wow. sí, Empecé a decir, vale, sí. pues esta creencia, esta. Y luego te paras a pensar y decir, no, porque esta es algo que mi familia lo ha repetido muchas veces. Esta lo leí en un libro y esta otra me lo contó un amigo, con lo cual te das cuenta de que no hay ningún pensamiento que sea aislado o propio tuyo. Claro, eso es muy hermoso.
En el libro planteo una serie de experiencias de ese tipo porque, claro, cuando tú descubres eso, te das cuenta que eres universo. Te das cuenta que no hay separación entre ti y todo lo que te ha ayudado a ser quien eres, ¿no? Cuando desaparece esa separación, tú amplías tu conciencia, amplías tu visión, puede aparecer realmente la compasión, aparece tu humanidad. Conforme dejas aparecer tu humanidad, tu individualidad no es que se pierda, porque todos somos una expresión singular de la vida, pero te vives como una expresión singular de la vida. Y eso es muy hermoso. Es decir, recuperas los 20 millones de apellidos que tienes como humano en lugar de los únicos dos que tienes como en tu carnet de identidad, pero no renuncias a tu singularidad. Tu singularidad está ahí, todos somos únicos, pero lo que es nuestra grandeza es que somos uno. Y entonces, claro, cuando descubres que ningún ser humano a lo largo de la historia ha tenido un pensamiento propio, incluido Aristóteles o Nietzsche o Descartes o quien quieras, sino que son matices. Cada ser humano podemos poner un matiz a un pensamiento heredado, una creencia heredada, pero que somos parte de una unidad, de un continuo. Entonces, la vives desde un lugar mucho más amplio, mucho más rico, sin perder tu singularidad. Entonces, esa es la invitación del libro. Supongo que aquí también es el reto, ¿no? De cómo te puedes abrir a la unidad sin perder esa Mm, parte tuya, ¿no? Porque de alguna forma mm. podemos caer también en los extremos de gobiernos que pueden ser comunistas, donde todo tiene que ser para la comunidad. Ya sabemos también No, no. cómo acaban ese tipo de perfiles. Pero Sí, claro, el otro extremo tremendo. también vamos hacia un capitalismo extremo, ¿no? De competición. Sí, Entonces, claro, sí, supongo que es un sí. equilibrio, ¿no? Exacto, sí, sí. En el libro además que lo planteo, desde luego el lugar no es el otro. Es decir, hay una singularidad, cada uno somos una expresión singular y debemos vivirnos como esa expresión singular, abrazarla, aceptarla y entonces experimentarla. Eso es maravilloso. Entonces, Ujú. no es el todo es igual, no es el difuminarse, no, no, es el vivir desde tu expresión singular, pero eso te permite entrar en conciencia de que esa expresión singular es de la vida. Y entonces tú estás ahí en ese río experimentando tu singularidad y eso cambia mucho la experiencia vital, ¿no? La Totalmente. engrandece, ¿no? También, no sé si lo opinas igual o tienes obviamente otra visión. La IA, de alguna forma, va a ser también un propulsor, ¿no? Quizá de esa unidad, porque la IA bien utilizada, bien empleada, a lo mejor ayudará a que haya más colaboración entre los seres humanos, que no sé si esto dará pie también a tu tercera obra. Sí, bueno, es una parte de la tercera obra. Yo, por definición, soy optimista, es decir, yo intento ver la luz en Muy todo bien. lo que nos acontece y abrazo lo que nos acontece y a partir de ahí lo experimento de la mejor manera que sé, ¿no? Ujú. Entonces, la IA está aquí, entonces esa ya forma parte de nuestra vida, no va a Sí, sí. desaparecer. Entonces, yo creo que si conseguimos que realmente se integre aportando lo mejor que puede aportar, Ujú. puede ayudar a dar un salto a la humanidad y un salto de conciencia y puede permitirnos un salto evolutivo. Entonces, yo creo que tenemos que mantenernos en ese pensamiento y en esa creencia de que lo podremos conseguir. Y Ujú. como toda nueva tecnología, cuando llega es como un poco un elefante en una cacharrería, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esos son los inicios. Entonces, luego yo tengo confianza en esa habilidad que tenemos los humanos para intentar reconducir este tipo de tecnologías o de instrumentos y espero que eso sea así. Entonces yo creo que la inteligencia artificial nos puede aportar beneficios, ¿no? Ahora, eso sí, que es lo que ya se está empezando a hacer, ¿no? Pues la tendremos que reconducir, regular, acotar, para que realmente sea un beneficio para toda la humanidad, no simplemente una fuente de enriquecimiento material de un pequeño colectivo, que es donde está un poco ahora, ¿no? Ujú. Porque sí que es algo singular. En la historia de la humanidad nunca habíamos desarrollado una tecnología que sea capaz de crecer por sí misma. O sea, estamos delante de una tecnología incomparable con ninguna de las que hemos desarrollado en los 4 millones de años que tenemos como especie, ¿no? Ujú. Con lo cual, de alguna forma, eso también conlleva una serie de retos, en el sentido de que si nosotros Sí, estamos, sí. lo que decíamos, ¿no? Compitiendo en lugar de generar realmente una cooperación a nivel global, a nivel mundial, Mm, probablemente esto es lo que pueda generar que haya una división o que haya también conflictos,
en sí, lugar de apoyarnos, ¿no? Es un poquito como la gente que es tecno-optimista, ¿no? Que dice que en el futuro habrá un escenario en el que probablemente al tener esas capacidades con la IA, con robótica, pues podremos disfrutar de más recursos, de más libertad, pero luego también hay los que opinan al contrario, que son los tecnopesimistas, que es que iremos hacia un 1984, pero a nivel multiplicado por sí, X, por la tecnología mm, en un mal uso, en el control, en la sí, individualidad, en la competencia. sí, sí. Son las visiones confrontativa y benevolente de la IA. Entonces, yo creo que hay que abordarla como todo el resto, como la vida misma, hay que abordarla poniendo luz Ujú, y intentar y confiar en que sepamos, digamos, ponerle un campo de juego útil para todos, ¿no? ujú. ¿Cuál es el peso que tiene el ego en esa idea de querer marcarse o diferenciarse de los demás? Porque creo que también en el budismo habla Mm. mucho, ¿no? De esa idea del ego como un enemigo o un elemento que puede generar controversias. Sí. Eh, No sé si ahora nos hemos ido de tema, sí, pero sí. No, 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 es el tema, es el tema. Estás en el tema. vale. Estaba intentando expresarlo de una manera lo más sencilla posible. Ujú, El ego está y el ego lo tenemos que abrazar porque somos singularidad. ujú, Entonces, en el budismo, luego si quieres entramos en la visión del budismo zen, que ujú, es el campo en el que yo, digamos, más me he entregado mi práctica, ¿no? vale. Hay una cuestión que es básica. Nuestros sentidos nos indican que somos una persona individual o separada del resto porque es lo que ven, por lo que comentaba al inicio. Luego Ujú, está nuestra memoria. Nosotros desde muy pequeños, desde el nacimiento, vamos acumulando memoria y hay un punto en el que esa memoria ya la acumulamos con una percepción de separación. Me explico. Cuando estamos en el útero de nuestra madre, ujú, nosotros vivimos en el puro sentir. Es decir, no tenemos necesidad ni de abrir los ojos, ni de escuchar, ni de ver, ni de respirar por nosotros mismos. ujú, Entonces, nuestra visión es de totalidad, porque, porque no estamos en el pensamiento, estamos en el sentir. ujú, Y en el sentir del universo y de nuestra madre, pero no tenemos percepción tampoco de nuestra madre, sino del universo que nos rodea. Hay un momento en el que nosotros nacemos y salimos al mundo, el nacimiento. Ahí no solo abrimos los ojos y los oídos, sino que se activa el pensamiento. Entonces, en ese momento ya no estamos en el puro sentir, muy bien. ¿correcto? Ujú, Hay pero en ese momento nosotros todavía nos vemos uno con todo y no vemos la frontera del universo de nuestra madre y nuestra. Esto un todo. ujú, Pero ya el pensamiento ha entrado. Hay un momento en el que de repente un buen día nos miramos las manos y nos vemos ya separados de nuestra madre. ujú, Es la separación, la conciencia, ¡pum! Hay otro clic. Y en ese momento ya nos percibimos con una unión enorme con nuestra madre, pero nos percibimos separados de ella. Es otro ujú, clic. En la conciencia da otro clic. ujú, Y entramos en la magia. Y esa magia nos la mantiene todo el sistema familiar y el sistema que nos rodea hasta la primera infancia. Y nos permiten, incluso nos cuentan cuentos y nos hablan de personajes, de universos, de conexión. Digamos, la magia se ujú, nos entrega como el paradigma para leer la realidad. ujú. Hasta que un buen día nos dicen, ya no, ahora lo que existe es lo que ves y lo que tocas. La magia, ¡pum! Es quitada, es separada de nuestra vida. La conciencia tiene que dar otro salto. Entonces, ya estamos en el pensar separados y sin magia. Y hay otro siguiente paso en la conciencia. Aún así, se nos permite contestar con un no sé mucho tiempo, con un no saber. A un niño pregunta. Y los que hacemos los adultos le contestamos, oye, ¿esto cómo es? Pum, le decimos, los niños preguntan y preguntan, además esas preguntas tan maravillosas, ¿no? Y el no saber está permitido. Pero hay un momento en la adolescencia, Oriol, que de repente ya no se nos permite el no saber. Ya tenemos que contestar a las cosas. No podemos ir diciendo a nuestros profesores, a nuestros padres que no sabemos de nada.
y preguntando, y mi niño, ¡pum! Se nos Sí, sí. retira el no saber. Y nos colocan de bruces en el puro pensamiento, con un cuerpo que percibimos separado en un mundo que ya no es mágico, en el que estamos aquí, en la mente. Pero no acaba aquí la cosa. Aun cuando eres joven, todavía tienes esa visión de estar unido, más de comunidad, tienes tus pares, tu grupo. Hay, hay todavía un juego en el que te consideras un fractal, una expresión singular de todo un mundo mayor. Ujú, Pero hay un momento cuando entras en la sociedad a competir, el mundo del trabajo, el mundo profesional, cuando das ese salto, que esa dimensión de expresión singular de la vida o de fractal, ¡pam!, se acaba y eres un ser que está compitiendo por un trabajo, por ganarte la vida, como si la vida fuera solo ganártela materialmente, fuera eso la vida, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, en todo ese diseño hay una serie de saltos o de pérdidas y al final está el individuo, está el ego y él es el que ocupa todo el lugar. Esa es nuestra sociedad occidental. En en la visión del budismo, del hinduismo, del taoísmo, la conciencia no es una conciencia del pensamiento y la conciencia, estamos en conciencia plena cuando no estamos en el pensamiento y Mm, tú formas parte de una comunidad. Por ejemplo, y tú vas, pongo un ejemplo simplón y con esto acabaría un poco esta idea. Si tú vas a un metro en Japón, la gente se coloca donde hay otra persona sentada mm, y todos se van colocando al lado de otro que está sentado. Es decir, el vagón se llena de una persona y de esa persona a su alrededor todo el mundo. Entonces tú vas en Barcelona o en Madrid o en Londres, donde tú quieras, y hay un vagón y entra una persona, la otra se coloca en el banco de enfrente, mm, con todo el sitio libre. Es decir, el individuo es el que está ocupando ese lugar. ya, Entonces, el ego ocupa el lugar que ocupa porque nosotros es lo que vamos, es lo que vamos regando desde muy pequeño, pero no es porque tenga que ser así, sino porque nuestro sistema cultural, social, de valores, exacto. da una potencia enorme. Sin embargo, en el budismo, el hinduismo, lo que se potencia, lo que se riega es otro. Con las personas que yo hice la comunidad con la que hice mi tesis doctoral, que fue en la selva, Ujú, no existía yo. Ellos no tienen el yo, es el curioso, nosotros. curioso. No existe la conjugación del yo. Entonces, claro, claro que hay un ego, hay una separación, pero está todo como mucho más difuminado porque es que ni existe. En su manera de hablar no existe el yo, Claro, si es el el lenguaje ya no nosotros. existe, quiere decir que a nivel mental tampoco existe, porque están conectados, la forma de hablar y pensar y hablar. Ahí está, ahí está. Curioso. Ahora estaba pensando, estaba recordando, porque hubo una época donde leí mucho sobre también el budismo zen, y no ahora no recuerdo dónde lo leí, pero había una frase que decía, cuando no pienso, existo. Y era como lo contrario a la corriente de Descartes occidental, ¿no? De Sí, pensar, existir, ¿no? No pensar es mm, cuando existe, ¿no? Que eso es lo que tú dices, ¿no? Cuando te separas de sí, esa individualidad y te permites, ¿no? Poder estar en el todo. Que es cuando meditas a veces a nivel muy profundo, cuando tienes esa mm, sensación. sí. Y de hecho, hay en el primer espejismo, de los cuatro espejismos que desmonto en el libro, el primero, hay Ujú, un apartado que se llama, bueno, porque es lo que pasa cuando antes de nacer, tus padres, tu familia te piensa. claro. Hay un momento que te piensan. Luego te narran, porque antes de nacer hay un momento cuando ya tus padres, tu madre y tu padre conocen que estás de camino, te narran porque ellos se imaginan cómo serás, te cuentan cosas y incluso pues se imaginan cómo te irá, cómo, todo, ¿no? Lo que harás, tu vida. Eh, y luego hay un momento cuando tú naces que tú integras eso, que tú lo compras esas expectativas. A partir de ahí existes. Entonces te piensan, te narran, lo integras, luego existo. Ujú, Entonces, este es el recorrido. Entonces, que piensan, luego existes. Y en el caso del budismo zen es cuando realmente estás en conciencia plena, es cuando no estás en el pensamiento. Sería cuando realmente no estás aquí, es ujú. cuando realmente existes, porque estás en Correcto. presencia consciente, ¿no? Claro, sí, Que es lo totalmente. que Está. trabajo ahí en el segundo Ujú, espejismo, que enseño a las personas, a los lectores, a cómo estar en presencia consciente, porque realmente el cuerpo es el camino de entrada a la conciencia y es a través de la respiración, ¿no? Y correcto. explico muy bien cómo funciona todo eso, ¿no? Sí, sí, a mí me ha pasado.
Yo medito habitualmente y ha habido Ujú. momentos en mi vida en donde a través de la meditación he llegado o me he sentido en estados muy, muy profundos Mm. de estar en paz, de estar en tranquilidad, incluso esa sensación, ¿no? De como de mucho amor y de mucha conexión con todo lo que te envuelve. Y es curioso porque Sí, sientes, claro, no es algo que digas científicamente, al menos por ahora, ¿no? Es decir, esto es así por... Es más una sensación subjetiva o fenomenológica de, ostras, hay algo más, hay una conexión más allá. Que no sé si luego con la tu ciencia va grandeza. a llegar a demostrar esa conexión, porque tú es lo que tú decías, ¿no? En el libro también, de que percibimos, por ejemplo, a nivel visual, solo un campo muy, muy limitado de ondas. Sí, Vete a saber, sí. ¿no? Si realmente, si pudiéramos llegar a todas las ondas posibles o todas las dimensiones posibles, lo que llegaríamos a percibir de conexiones. Ahí está. Sí, sí, bueno, seguramente en 10 años tendremos tecnologías que ya nos podrán permitir, igual que tenemos ahora tecnologías a nivel de la neurociencia que eran inimaginables, no ahora las tenemos. Seguramente en 10 o 15 años tenemos tecnologías que permitirán ver el entrelazamiento energético de la vida y entonces eso cambiará también el paradigma porque lo podremos ver. Ahora no lo podemos ver porque las tecnologías que tenemos son muy rudimentarias, es decir, la ciencia está en un momento muy inicial, es decir, Sí, sí, pero los grandes científicos lo reconocen sin ningún tipo de vergüenza. Es decir, un científico del CERN te dice desconocemos el 96% de la realidad física y del 4% que conocemos que es la materia, conocemos su naturaleza, pero no su origen, que es lo que yo desarrollo en el primer libro. Pero eso lo dicen tranquilamente, es decir, no sabemos. Pero bueno, como vamos aumentando conocimiento, pues seguramente cuando demos un paso a nivel tecnológico podremos ver todo ese entrelazamiento. Pero claro, cuando tú de repente no estás solo aquí, sino que mente y cuerpo se conectan en la meditación fuera del pensamiento, entonces, claro, tu cuerpo puede sentir lo que es. Si lo único que hace es que al apaciguarse tu mente, todos tus sentidos pueden sentir lo que tú eres. Cuando estás en el pensamiento, claro, hay una desconexión y por eso no tenemos conciencia de nuestra grandeza y vivimos muy minimizados. Es decir, cuando no hacemos este recorrido, vivimos una, una experiencia de nuestro ser muy pequeña. Es decir, es como somos, experimentamos una mínima parte de lo que somos, ¿no? De la grandeza que somos, porque somos, en mi opinión y en mi criterio, el animal más sofisticado y maravilloso que hay encima de este planeta, porque tenemos más capacidad de ser conscientes e inconscientes que ningún otro, las dos cosas, ¿no? Y entonces, cuando haces tú este juego, entonces lo puedes vivir, ¿no? Es magnífico, sí. absolutamente magnífico, En ¿sí? el libro también hablabas de esa idea del consciente colectivo y del inconsciente colectivo, ¿no? Que es al final Mm, la forma de entender, ¿no? Esa conexión que a lo mejor mm, científicamente aún no sabemos el qué, el cómo, el por qué, las preguntas, pero que mm. se da esa conciencia de conjunto y esa inconsciencia del conjunto. Sí, ahí está. Sí, sí. Lo que sí sabemos ya, y sí se ha podido medir, es que nuestro cerebro trabaja un 95% del tiempo en modo no consciente. Exacto. Y entonces que realmente nosotros somos seres relacionales, emocionales y no conscientes, sino no todo el invento que nos hemos contado sin pruebas, que ahora ya las tenemos, de que éramos seres racionales y conscientes, ¿no? Nosotros somos seres sintientes. Totalmente, es así. Hay una imagen también que cuando lo leí y lo vi me impactó mucho, que era esa imagen de las redes que se producen en los bosques, de todas las raíces, de todas las conexiones que se producen entre los distintos árboles, plantas, arbustos, hongos, y te das cuenta al final Sí, que, ¿no? Que tú ves y dices, ostras, ¿no será que esto que hay aquí debajo es un símil de lo que hay arriba, de lo que estamos y tanto. realmente viviendo como seres humanos o como seres sintientes, como tú decías? Es así, es así, es así, Tú ves un exactamente eso. bosque y ves cuatro conexiones, ¿no? Bueno, ves aquí el árbol, árbol, y luego si pudieras ver la imagen debajo de tierra, verías que hay una red de raíces que se conectan, que se entrelazan, que se pasan información. Sí, sí, es así. Sí, sí, toda la red fúngica, es decir, el Exacto. árbol, el Está árbol se conectado. vive como bosque, Sí, él se vive como bosque, sí, sí, no sí, se sí. vive como árbol. Nosotros vemos el árbol, igual nos pasa a nosotros. Sí. Es la misma, es una comparación muy acertada, es exactamente igual. Sí, sí, totalmente. Antonio, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado volando. Siempre digo que es una muy buena señal, señal de que nos hemos divertido y aprendido. Me gustaría poder dar un último mensaje a la audiencia. A lo mejor hay gente que le gustaría profundizar más, ¿no? En estas temáticas y luego también, obviamente, Mm. animar a la gente a que pueda comprar y leer
libro de Tú no existes. Bueno, yo lo que les diría, y esa invitación que hace el libro, es que se atrevan a profundizar en la grandeza que son, es decir, a vivirse como un continuo, como esa unidad que somos y que ya la ciencia confirma, y que yo les invito a que a través del libro puedan practicar cómo habitar el cuerpo emocional, el cuerpo físico a través de la respiración y de la Ujú, conexión mente-cuerpo, a que se atrevan a entrar en sus emociones y habitarlas desde una actitud del agradecimiento por ser, desde una actitud de abrazar, de entregarse a la vida, como dice Alicia, una mujer que eh, tuvo un despertar espontáneo en el libro que escribieron con Jaya Rumi, de ujú, decirle sí a la vida. Y después de que cuando entren en un camino de trascendencia o en un camino espiritual, que lo hagan desde no la búsqueda de un provecho personal, sino desde esa idea de que son una experiencia singular de la vida. Entonces, si hacen ese recorrido, eh, van a, van a liberarse de esta cárcel del pensamiento y de la presión ante llegar a ser alguien, porque ya somos todo en el mismo momento del nacimiento y antes del primer pensamiento. Esa es la invitación y el recorrido que hace el libro y lo que facilita. Entonces yo los invito porque merece la pena, realmente merece la pena vivir desde ahí, ¿no? qué bueno, fantástico. ¿Y cómo podemos animar también a la gente a que compre y lea el libro? ¿Dónde podría encontrar la obra? Vale, el libro está editado por la editorial Kairos, Muy entonces lo bien, encontrarán en todas las librerías, en casi tenemos. todas las grandes librerías Muy bien, de todo el estado, de toda España. Y bueno, y en breve también en Centro y Sudamérica, ¿no? Y muy en la bien. parte en Estados Unidos. Entonces, Ujú, el libro tiene una fácil compra porque ya está en librerías desde el muy día bien, 5 de febrero. qué bueno. Y también online, lo pueden comprar online en Amazon, en Muy bien, Kairos, en muchos sitios. fabuloso. Para la gente que quiera saber más de ti, Antonio, no sé si podría acceder a algún correo, a las redes, ¿dónde podría llegar a ti? Sí. Bueno, mi Instagram es Human Updating, Ujú, como humano sin la O y updating de actualización humana, muy Human bien, Updating. Y la web es igual, humanupdating.com. muy Ahí bien, pueden pondremos. encontrar. Ujú. Fabuloso. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto haya tomado al menos conciencia, ¿no? Un poquito más de conciencia acerca de esa unidad, de esa conexión que todos tenemos, esa forma de poder estar más en cooperación y menos en competición. Y qué mejor forma de hacerlo que con grandes obras como es el de Tú no existes, yo tampoco, una obra de Antonio Lozano, que hemos podido también aquí disfrutar de charlar con él y con ganas también de que repitas con la tercera obra. Cuando llegue el momento de que esté la tercera y cerrar así la trilogía, será también un honor y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Oriol. Un abrazo fuerte. Feliz día. Chao. Ok, chao.